Imágenes que queremos compartir con ustedes. Se trata de una huifala que fue izada en el Cusco, ¿me dice? ¿Es correcto? A ver, ¿qué cosa es la huifala? Pues es una bandera aymara. Es una bandera aymara que curiosamente el gobierno anterior, el gobierno de Pedro Castillo, reconoció como símbolo de los pueblos originarios quechuas, aymaras, uros y mestizos en la región Puno, ¿no? En la región Puno. Curiosamente ven ustedes también a Evo Morales, ¿no? ¿Y qué significa que una bandera como esta se esté izando? ¿Qué tiene que ver esto con la participación de Morales en la organización de lo que viene ocurriendo también? Vamos a conversar con un periodista boliviano que conoce muy bien este asunto. Está con nosotros Tufi Are Vázquez, periodista, pero además diputado, y tengo aquí exdiputado boliviano. Muy buenas noches y muchísimas gracias, Tufi, por estar con nosotros. ¿Cómo está, Mávila? En realidad, buenas noches. En realidad, periodista nomás. No he participado en actividad política. De acuerdo, periodista. Alguna. Muy sí, bien. Periodista básicamente en Bolivia, en la zona de Santa Cruz de la Sierra. Estupendo. Un gusto estar. No, al contrario, un gusto para nosotros para que nos expliques si es verdad o no, o si crees que la decisión adoptada por el gobierno peruano de impedir el ingreso a Evo Morales es una decisión acertada y si Evo Morales podría estar en efecto detrás de todo esto. En realidad es una medida inédita. Es la primera vez que un gobierno le prohíbe oficialmente a Evo Morales, expresidente de Bolivia, uno de los políticos más poderosos de la historia boliviana, no ingresar al país. Ni siquiera Estados Unidos se ha conocido país con el que tiene una confrontación permanente, ni siquiera Estados Unidos se ha conocido que le haya impedido el ingreso a su territorio. Ha podido ingresar, por ejemplo, a Nueva York cuando era presidente, en condición de asistente a las asambleas de la ONU. Es la primera vez que le pasa esto a Evo Morales y por supuesto que es inédito, es una señal muy clara de enemistad del actual gobierno de Dina Boluarte con el expresidente Morales, que podría haber tenido una repercusión inclusive diplomática. Nosotros creíamos que podría haber ocasionado una especie de crisis diplomática, pero no se ha dado porque también al interior del gobierno de Luis Arce Catacora ahora hay una pugna interna entre la corriente de Luis Arce Catacora y de Evo Morales dentro del propio partido de gobierno. En otras circunstancias, si no hubiese esta pugna interna, quizás el gobierno boliviano se hubiese pronunciado de manera más contundente, rechazando esta decisión del gobierno de Dina Boluarte. Por ahora la reacción ha sido muy tibia del gobierno boliviano, se ha limitado a un pronunciamiento de un vicecanciller que ha dicho que él reclama por los derechos de 8 bolivianos, no solamente de Evo Morales, de poder transitar hacia el territorio peruano, Perú. Pero ahí ha quedado, no ha querido opinar para que no se interprete. Sin embargo, sí. Permíteme la interrupción, hay representantes del Movimiento al Socialismo, el MAS, ¿no? La agrupación política de Morales, diputados que han dicho que ahora están organizando otros encuentros a los que van a ser invitados y que van a ir, porque vamos a tener miedo a que nos detengan, retando esta medida. Así es, un par de parlamentarios muy cercanos a Evo Morales, del entorno cercano íntimo de Evo Morales, como es el senador Leonardo Loza y otro diputado, han dicho de que han desafiado esta decisión del gobierno peruano, pero creo que más parece ser una posición básicamente mediática. No creo que vayan a desafiar ni Evo Morales ni los que han sido impedidos de ingresar, que son 8, vayan a desafiar esta decisión de la Superintendencia de Migraciones de Perú. Es básicamente una bravuconada del entorno de Evo Morales para ganarse mayor adhesión a Evo Morales. Son los más íntimos aliados y leales a Evo Morales, son parlamentarios que están en la zona de Chapare, básicamente en el entorno muy cercano a Evo Morales. Son los únicos que se han pronunciado de manera contundente, desafiando, pero creo que más es un mensaje
básicamente mediático. No creo que Bien, se atreva. pero se atrevan ¿cuáles a son los hacer. intereses del MAS en Perú? ¿Cuáles son los intereses o los objetivos que tiene Evo Morales, que ya no es presidente de Bolivia? Tú decías, pero sin embargo ha sido uno de los políticos, o es todavía un político poderoso. Bueno, Evo Morales ha intentado perfilarse como una figura que trasciende la frontera boliviana, tratando a lo mejor de convertirse en una especie de operador político de una corporación que es la que conocemos, de gobiernos de izquierda populistas, con un corte básicamente muy autoritario. Me refiero a los gobiernos de Cuba, Venezuela, básicamente Nicaragua, y ahora Bolivia está incorporándose a ese club de gobiernos señalados como autoritarios, inclusive como dictaduras, y parecería que hay un proyecto evidentemente corporativo transnacional para ocupar la política de estas naciones y otras que tienen similitudes en el campo de identidad. Por ejemplo, hay una similitud evidente en el mercado electoral peruano y el mercado electoral boliviano, particularmente en el altiplano boliviano y parte del sur peruano, donde nace básicamente el poder de Pedro Castillo, por supuesto. Entonces, Evo Morales se encuentra una oportunidad de convertirse en una especie de patrocinador, mentor de Pedro Castillo. Eso lo hemos visto, se ha hablado que lo ha asesorado, se ha dicho mucho aquí durante la campaña electoral. Se lo ha visto muy activo con esta idea de la RUNASUR, que finalmente no se llevó a cabo en Perú aparentemente para no tensionar más lo que ya era una tensión naciente en la relación de Evo Morales con la clase política peruana, particularmente con la de oposición. Evo Morales no renuncia a esta idea de generar una especie de bloque de la región, que antes básicamente la lideraba el chavismo. Hablaban del ALBA, de las naciones del sur, de la Unión de Pueblos del Sur, ahora es la Unión de los Pueblos Étnicos Indígenas. Ese es un proyecto, una visión de Evo Morales de copamiento de esta ideología en el continente, particularmente en el Sudamérica, y en ese sentido tiene un interés particular en la zona sureña de Perú, porque hay muchísimas similitudes étnicas. Sí, hay un componente sin duda ideológico, una afinidad ideológica con Castillo. Castillo ya no está y sin embargo todavía se habla de presencia de operadores políticos y bolivianos en nuestro país. ¿Qué papel desempeña en esto el narcotráfico? Porque seamos, no seamos ingenuos. Estamos hablando de países como Bolivia, Perú, productores, ¿no?, de una cantidad muy importante de la materia prima del narcotráfico. México, que también se ha pronunciado a favor de Castillo, que es un país de tránsito y además, caramba, la historia del narcotráfico los coloca como escenario de del surgimiento de los cárteles más importantes. ¿Tú dirías que hay una conexión o que estamos, no sé, exagerando? Hay un contexto internacional muy en este sentido, determinante en relación a lo que está pasando, una especie de contexto internacional en el que inclusive participan actores como el gobierno ruso, el gobierno iraní, el gobierno por momentos China, con un tipo de avance más comercial, pero el caso de Rusia e Irán son avances más políticos que han mirado hacia Sudamérica. Hay un componente de mafia también ahí, que entre otras cosas, evidentemente está el narcotráfico como otra corporación que ha penetrado los estados, en este caso de Bolivia, que hay denuncias muy evidentes de policías involucrados y con nexos con autoridades vinculadas al narcotráfico. Bolivia y Perú son productores de cocaína, segundo Perú, tercero Bolivia, y por supuesto que hay conexiones también de las corporaciones del tráfico de droga. El expresidente Morales es dirigente máximo de los productores de coca, que gran parte de la coca que producen en Chapare boliviano, que es el epicentro de la actividad política de Evo Morales, va destinada a la producción de cocaína. Entonces, esto hace que se plantee la hipótesis de que evidentemente aquí está la mafia rusa iraní combinada con la mafia del narcotráfico, por ahí también con vínculos con México. López Obrador fue el presidente que acogió a Evo Morales cuando fue derrocado en condición de... ha acogido a la familia político. de Castillo también, y de algún lado uno dice, tendría que venir el dinero. A ver,
para sostener una organización de esta naturaleza? ¿Cómo se financia, por ejemplo, Evo Morales para sus actividades políticas? ¿De dónde sale el dinero? Sí, evidentemente hay muchas denuncias en sentido de que hay una penetración del narcotráfico en Bolivia. Vuelvo a reiterar, Evo Morales es presidente de la Federación de Cocaleros desde hace por lo menos 2 o 3 décadas. Antes de que fuera presidente ya lo era, y los cocaleros están señalados donde se produce la coca ilegal, de estar ahí en Chapare, el epicentro político. Evo Morales es una especie de feudo impenetrable, es una especie de Estado dentro del Estado, y yo me temo que un poco la línea va a plantear, y lo que se ha venido denunciando, que el sur peruano podría estar planteando una especie de separatismo precisamente en el próximo tiempo, y esto incitado porque además hay ciertas conductas y recetas comunes, porque cuando se fue Evo Morales del poder intentó incitar a la gente a movilizarse a las calles para volver al poder por otra vía, y sospecho yo que este tipo de estrategias se están aplicando también ahora en Perú, que no sale de esta convulsión en el sur peruano, es decir, la receta de controlar o llegar al poder vía la calle, si es que no se lo puede conseguir vía el voto, ha sido también aplicada por parte de Evo Morales aquí en Bolivia. Por lo tanto, podría haber una coordinación, evidentemente. Claro, calza, digamos, es muy parecida una operación o el diseño de una estrategia y de la otra. Te agradezco muchísimo que hayas estado esta noche en el programa, muy interesante esta conversación, que da para más, pero nos ganó el tiempo. Muy amable, Tufik, por atendernos. Gracias, Mávila, un gran abrazo y saludos a todo el pueblo hermano peruano, que ojalá las cosas se calmen. Estamos muy preocupados en Bolivia por la calidad de la democracia en Perú y por supuesto en Latinoamérica igual. Claro que sí, muy amable, de nuevo, gracias. Gracias. Nosotros,